Comenzando con el capítulo 6, vamos a ver lo que es el signo de la silueta. Este se va a referir a la pérdida de los límites normales entre las estructuras torácicas. En la primera imagen vamos a poder observar el corazón, la aorta y las superficies superiores de los diafragmas, que tienen márgenes nítidos porque todos son de densidad de agua, adyacentes a la densidad de aire. La pared interna del estómago es visible porque el aire entra en contacto con la pared interna, pero la pared externa no se ve porque está rodeada de otros tejidos blandos. A la inversa, el hígado y la superficie inferior del diafragma derecho no se ven por separado porque ambos son de densidad agua. El corazón, la aorta y la sangre, así como el hígado, el vaso y los músculos, son todos de densidad de tejido blando. Y también es el pulmón enfermo sin aire. Como podemos ver en la segunda imagen, vamos a ver que el hemidiafragma izquierdo es visible, pero no el derecho, porque hay una consolidación del lóbulo inferior derecho, no aireado, que esto va a formar el signo de la silueta. Vemos el borde cardíaco derecho todavía en contacto con el lóbulo medio aireado y el borde cardíaco izquierdo, que es normal. En la primera imagen nos preguntaremos qué visualizamos, ¿no? O qué estructuras podemos visualizar, además del pulmón y las estructuras óseas, ¿no? Pues bueno, vamos a ver lo que es el hemidiafragma derecho y el hemidiafragma izquierdo, ¿no? Así como el corazón derecho y los vasos sanguíneos en una coloración un tanto gris clara, ¿no? Entonces debemos de recordar que cuando dos áreas de densidades similares van a entrar en contacto, estas no van a manifestar lo que es la interfase. O sea, esto quiere decir que van a desaparecer los bordes de la imagen, ¿no? Ya esto, como ya lo mencionaron mis compañeros, se le conoce como el signo de la silueta, ¿no? Y que tiene en realidad dos utilidades, ¿no? Una utilidad diagnóstica y una utilidad para localizar con precisión la patología pulmonar. Bueno, ahora vemos en la segunda imagen, ¿no?, que la aorta ascendente y el corazón son estructuras anteriores y la aorta descendente viene a ser una estructura posterior. La segunda imagen viene a ser una proyección lateral de tórax, ¿no?, con una pareja aórtica que está calcificada. Como ya les decía, ¿no?, la aorta ascendente y el corazón son estructuras anteriores y, por el contrario, la aorta descendente es una estructura posterior. La tercera imagen va a ser una tomografía obtenida a través del callado aórtico, ¿no?, en el cual vamos a observar el paso del mediastino anterior derecho hacia el mediastino posterior izquierdo, ¿no?, en el cual estamos observando que el arco aórtico va a cruzar el mediastino medio desde la parte anterior, ¿no?, proyectándose en el lado derecho y proyectándose hacia la parte posterior del lado izquierdo, ¿no? Y la última imagen nos van a llamar la atención lo que está encerradito, ¿no?, en colorcitos, esos dos rojos y ese azul. Pues bueno, la letra A va a representar lo que es la aorta ascendente que les decía, ¿no?, que era una estructura de sentido anterior. Y la letra D, la aorta descendente, que sería un sentido posterior, ¿no?, guiándonos por la vértebra también. Y la letra P pertenecería a lo que es la arteria pulmonar. Ahora, volviendo a la primera imagen, vamos a observar también que el diafragma va a entrar en contacto con la superficie inferior del pulmón, ¿no? Mientras tanto, los lóbulos inferiores van a entrar o van a hacer lo propio con el diafragma, ¿no? En la radiografía lateral del tórax, que es la segunda imagen, ¿no?, vamos a apreciar una silueta, un signo de la silueta normal, en la cual vamos a observar dos diafragmas en la parte posterior, ¿no?, pero solamente vamos a observar un diafragma en la parte anterior, ¿no? ¿Y esto a qué se va a deber? Pues vamos a ver que el corazón se va a situar sobre el hemidiafragma izquierdo, ¿no?, y al estar en el lado izquierdo va a cubrir o va a borrar la parte anterior, ¿no? Y nos preguntamos, pues, ¿no?, ¿de qué utilidad tiene esto? Pues nos va a ayudar más que todo a diferenciar o distinguir en una radiografía lateral, ¿no?, un hemidiafragma izquierdo de uno derecho. Recordemos que el pulmón derecho está compuesto por el lóbulo superior medio inferior y el pulmón izquierdo está compuesto por el lóbulo superior e inferior. Esto quiere decir que el borde derecho del corazón va a estar en contacto con el lóbulo medio del pulmón derecho y el borde izquierdo del corazón va a estar en contacto con la língula del lóbulo superior del pulmón izquierdo. Ahora, los lóbulos inferiores de ambos pulmones, separados por la cisura mayor de los otros lóbulos, se van a encontrar en una posición posterior e inferior a los otros lóbulos. Esto quiere decir que el lóbulo inferior de ambos pulmones van a descansar sobre el diafragma y no van a ser visibles en una posición anterior de una radiografía de tórax. Ahora, si podemos observar en la imagen superior derecha, el borde cardíaco derecho no se encuentra visible. Esto quiere decir que va a haber una consolidación del lóbulo medio derecho. Ahora, por ejemplo, si el hemidiafragma derecho va a estar borrado, la patología se va a encontrar en el lóbulo inferior derecho. Y por último, en la última imagen, en la derecha inferior, vamos a encontrar una tomografía computarizada axial. En esta se va a mostrar una consolidación de la língula del pulmón izquierdo, cerca al borde cardíaco izquierdo. Las figuras van a simular lo que viene siendo un pulmón normal con varias pajitas. La pajita V, señalada en rojo, va a simular lo que viene siendo un vaso que contiene agua. Y la pajita B, un bronquio, que también está señalado en rojo, que contiene aire. Se les ha hecho una radiografía y en la pajita B se ve mucho más fácilmente. Y la pajita con aire adentro es mucho menos visible debido a sus paredes finas de la pajita. En la segunda imagen va a ilustrar lo que viene siendo un pulmón enfermo, en este caso consolidado, y las pajitas están sumergidas en agua. La pajita B ahora es visible el signo del broncograma aéreo y la pajita V ahora desaparece.
mostrando el signo de la silueta. En el segundo grupo de imágenes, en la primera imagen muestra lo que viene siendo una radiografía de planificación de un paciente con neumonía en el pulmón izquierdo, específicamente en el lóbulo inferior. Los bronquios vienen a aparecer como unos tubos negros ramificados en el pulmón consolidado detrás del corazón. En la segunda imagen, la tomografía computarizada muestra un broncograma aéreo en el lóbulo medio. Las tenues infiltradas presentes en el resto del pulmón no producen broncograma. Los tejidos blandos y la densidad de aire están implicados en el signo del broncograma aéreo y el de la silueta. Si un bronquio lleno de aire se puede ver, es porque está rodeado por densidad de tejidos blandos. Y a la inversa, si un vaso pulmonar se puede ver, es porque está rodeado por aire. El hecho de no poder ver los vasos pulmonares es una variante del signo de la silueta. En la primera figura tenemos una radiografía de un paciente con infiltrados alveolares difusos. Muchos bronquios son visibles, pero no los vasos pulmonares. Las flechas indican que el broncograma aéreo en ambos lados, en lóbulos superiores y en el lóbulo inferior derecho. ¿Para qué sirve el signo del broncograma aéreo? Si bien por un lado los bronquios son estructuras pulmonares, la visualización de los bronquios broncograma aéreo en este caso indica una lesión pulmonar y no una lesión pleural o mediastínica. Esto significa que los pulmones contienen aire y el pulmón adyacente está consolidado. En la segunda figura muestra lo que viene siendo un área de densa consolidación con bronquios llenos de aire, que las flechas señalan, puesto que está presente el signo del broncograma aéreo. Se sabe que la lesión está en el pulmón y no en el mediastino. Los vasos individuales son visibles porque están rodeados de densidad de agua. El broncograma aéreo es un signo radiológico importante en la consolidación del parénquima pulmonar. Sin embargo, este no siempre va a estar presente en todos los casos de consolidación. Siempre se va a observar un broncograma aéreo en la consolidación pulmonar, pues no siempre, ya que si un bronquio se encuentra obstruido por algún tumor o lleno de secreciones, la consolidación pulmonar no mostrará un broncograma aéreo. Pero la consolidación pulmonar periférica o la enfermedad intersticial generalmente tampoco no producen una suficiente opacidad como para generar un broncograma aéreo. Las enfermedades como la hiperinsuflación pulmonar tampoco generan los broncogramas aéreos, pero en las condiciones en las que no hay un broncograma aéreo es cuando no hay una apertura, ¿no?, hacia esto, sino de que están llenos de secreciones. El tumor obstructivo también puede ser la neumonitis intersticial, el asma, que tampoco no produce el broncograma aéreo, y en el colapso pulmonar, como las enfermedades de la telectasia, los bronquios van a estar tapados por moco, por lo tanto no van a producir un broncograma aéreo, ¿no? La importancia clínica del broncograma aéreo es de que la ausencia de un broncograma aéreo puede indicar de que la lesión es de origen pulmonar, extrapulmonar o pleural. En los pacientes postoperatorios, las atelectasias del lóbulo inferior izquierdo pueden ser difíciles de detectar debido a la superposición con la silueta cardíaca, y en estos casos, la presencia de un broncograma aéreo puede ser clave para diagnosticar la consolidación pulmonar. Por ejemplo, en la figura 7.6a se ve que las neumonías en el lóbulo inferior derecho, señalado con las flechas, y el pulmón superior izquierdo no son lo suficientemente densas como para causar los broncogramas aéreos, así como en la figura 7.9 que muestra con las flechas los bronquios dilatados en la base del pulmón. En la figura 7.10a muestra los bronquios dilatados y engrosados y llenos de aire. En los bronquios, en el plano axial, se ven como unos tubos que están señalados con las flechas rectas, y los bronquios perpendiculares al plano axial, que aparecen como unos círculos, están señalados con la flecha curva. En la figura 7.10b muestra bronquios dilatados que están llenos de moco. En el plano axial van a ser las flechas rectas y en el corte transversal va a estar señalado por las flechas curvas. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el signo de la silueta, ¿no? Si una parte del pulmón es radiodensa, es decir, podemos ver un patrón alveolar, una consolidación, una densidad de agua sin aire, esto puede afectar a nuestra capacidad para poder ver las estructuras adyacentes, y podemos utilizar estos cambios para poder detectar y localizar la patología del pulmón. En realidad, en este capítulo vamos a ver y analizar cómo la patología de diferentes lóbulos afecta el aspecto de los órganos contiguos. Bueno, aquí, ¿qué es lo que podemos observar? En sí, como ya mencionamos anteriormente, hay 4 densidades radiológicas básicas, en este orden, de orden creciente de densidad radiológica, que viene a ser el gas, la grasa, los tejidos blandos, el metal y el hueso, ¿no? Aquí, en la primera figura, 6.1, muestra un tubo de ensayo que contiene de arriba hacia abajo aire, aceite, que en este caso representaría la grasa, agua y metal. El calcio es un ejemplo excelente de la densidad metálica que se encuentra en condiciones normales en el cuerpo. Podemos observar que la interfase nítida entre las densidades, es decir, la primera flecha, es el aire y la grasa, y la punta de la flecha es la interfase de grasa y agua. Bueno, continuamos. Ahora podemos ver la segunda figura. En sí, las estructuras anatómicas se identifican radiológicamente por sus diferencias de densidad, como ya explicamos, las 4 densidades básicas que se mantienen ocupado en sí el radiólogo, ¿no? En la figura 6, número 2, es la radiografía de un tórax normal. El corazón y los músculos son de densidad de agua, es decir, tejidos blandos. El pulmón y la burbuja gástrica son de densidad de aire. En los planos grasos de separación entre los músculos apenas son visibles en realidad. El marcador en L, en forma de L, es en sí la densidad metálica, en este caso plomo, y también las costillas. En esta figura, el corazón, la aorta y los diafragmas tienen bordes muy nítidos porque todos ellos tienen una densidad de agua, en el contacto directo con la densidad de aire de los pulmones. La pared interna del estómago es mucho más visible porque el aire contacta con la pared, y es decir, que la densidad son los tejidos blandos. Por lo contrario, el hígado, el diafragma derecho, no se pueden lograr identificar por separado porque ambos son de densidad de agua. Bueno, y finalmente pasamos con la figura número 3, pero recordemos que en sí el corazón, la aorta y la sangre, así como el hígado, el vaso y los músculos, son de densidad de tejidos blandos, y lo mismo ocurre con el pulmón enfermo no airado, ¿no? Son 2 sustancias de la misma densidad que en contacto directo no se pueden diferenciar en una radiografía, y este fenómeno en sí es la pérdida de la silueta, en este caso el contorno. En una radiografía normal se denomina el signo de la silueta. Bueno, y pasando con la figura número 3, tenemos que recordar este concepto. En la figura número 3 nos muestra 3 radiografías de un modelo de corazón y aorta. En la figura número 6-3A, el corazón y la aorta ascendente se encuentran
encuentran en una caja vacía y la aorta descendente está en una segunda caja que también está vacía detrás de la primera. En la segunda figura, que vendría a ser la 6-3b, se ha introducido el agua dentro de la caja anterior, los bordes cardíacos inferiores han desaparecido en sí. La aorta descendente es visible y en la figura 6-3c se ha retirado el agua de la primera caja y se ha introducido en la segunda. Es decir, que el borde cardíaco inferior es visible. La aorta ahora se contacta con agua en lugar de con aire, ¿no? Y el borde aórtico inferior no es visible porque, como dije anteriormente, contacta con agua en lugar de con el aire, ¿no? Continuando, en la presente imagen radiográfica vamos a observar lo que es la consolidación y atelectasia del lóbulo superior derecho, lo que va a causar cierto oscurecimiento en el mediastino superior e igualmente en la aorta ascendente. Para recordar, acá tenemos una pequeña imagen que nos va a ayudar que el lóbulo superior derecho se va a ubicar en la parte anterior y media del tórax, por encima de la fisura menor y anterior a la fisura mayor. Volviendo a la imagen radiográfica, nos va a mostrar lo que es la consolidación del lóbulo superior derecho, que a su vez va a provocar lo que es el signo de la silueta de la aorta ascendente y la interfaz traqueopulmonar derecha. En la siguiente imagen vamos a ver lo que es el signo de la silueta en la consolidación del lóbulo superior izquierdo. Este lóbulo se va a encontrar anterior al nudo aórtico y no va a borrar la interfaz. Es así que hay un signo de la silueta en la aurícula izquierda debido a la consolidación que es más anterior. Debemos recordar que el lóbulo superior izquierdo va a ocupar la parte anterior y media del tórax superior, haciendo que su consolidación pueda obliterar lo que es la aurícula izquierda, el nudo aórtico y el borde mediastínico izquierdo. Ahora vamos a resaltar la importancia del signo de la silueta, ya que nos puede ayudar a localizar enfermedades y mucho mejor a detectarlas. Existen dos tipos sutiles de signo de la silueta, tanto como es en el lóbulo medio derecho y en la língula. Por ejemplo, en esta imagen radiográfica podemos observar que no están bien delimitados lo que son los bordes del corazón. Es por eso que se necesitaría lo que es una radiografía lateral o una tomografía computarizada para confirmar la ubicación exacta de esta enfermedad. Ahora vamos a ver las excepciones con el signo de la silueta, ya que muchas veces puede ser engañoso en caso de que la imagen esté muy poco penetrada o esté demasiado clara. Por ejemplo, en la presente imagen no se puede apreciar correctamente lo que es el diafragma izquierdo, la aorta descendente o la columna vertebral a través del corazón. Es por eso que podemos decir que esta radiografía está muy poco penetrada. También, si no se observara correctamente en una radiografía la columna vertebral a través del corazón, se le conoce como una radiografía subpenetrada. En la siguiente imagen vamos a observar dos signos de silueta, uno anterior debido al corazón y uno posterior debido a una neumonía en el lóbulo inferior izquierdo. Cabe resaltar que solo es visible el tercio medio del diafragma izquierdo. En cambio, todo el diafragma derecho es visible a través del corazón porque entra en contacto con el pulmón aireado. Como último dato, podemos resaltar que el signo de silueta es casi siempre un hallazgo normal y suele deberse a enfermedades pulmonares. Para culminar con el sexto capítulo del libro, vamos a resolver algunas preguntas. En la primera nos presentan esta radiografía de tórax y nos indican que pertenece a un paciente con neumonía neumocócica. La pregunta que nos hacen es, ¿qué lóbulos están consolidados? Viendo la radiografía de tórax y también haciendo uso de algunos diagramas sobre segmentación lobular pulmonar, podemos indicar que el paciente va a presentar consolidación en el lóbulo medio derecho, el lóbulo inferior derecho y también la língula del lado izquierdo. En la segunda pregunta se nos pide indicar dónde se encuentra el signo de la silueta en 4 tomografías axiales computarizadas. En la primera de estas tomografías podemos encontrar el signo de la silueta en lo que es la aorta ascendente y la interfaz traqueal, mientras que en la segunda tomografía no vamos a encontrar el signo de la silueta, por ende vamos a marcar la alternativa de ninguna de las anteriores. En la tercera tomografía podemos ver el signo de la silueta abarcando lo que es el corazón derecho, la aorta ascendente, la interfaz traqueal y el diafragma derecho, mientras que en la cuarta y última tomografía este signo de la silueta se va a encontrar en la aorta descendente y en el diafragma izquierdo. Bueno, continuando con lo que es el broncograma aéreo, vamos a mencionar que ese también nos va a permitir encontrar lo que es la atelectasia, o también conocida como una congestión no obstructiva, la cual vamos a poder observar en la segunda imagen en forma de un agrupamiento, a comparación de la primera, que esta va a ser más espaciada, ¿no? Vamos a pasar a hablar sobre lo que son las bronquiectasias, las cuales van a ser dilataciones bronquiales de manera irreversible por medio de lo que son las secreciones, además que va a tener un punto de morbilidad bastante alto a lo que son las enfermedades infecciosas recurrentes. Pasando a lo que son las imágenes, bueno, en la figura 712 vamos a poder observar mediante un corte axial lo que son estos bronquios dilatados, ¿no? Por medio de estas flechas rectas podemos observar lo que es los bronquios conductuales y, bueno, por medio de lo que es la flecha curva, lo que son los bronquios circulares. Por otra parte, en la figura 713, a comparación de la figura 712, vamos a mencionar que esta va a estar completamente llena de lo que son secreciones y, bueno, si es que estas secreciones llegarían a ser purulentas, esta bronquiectasia se convertiría en una broncorrea. Caso clínico, presentación del paciente. Una mujer de 50 años se presenta con fiebre, tos y dolor en el pecho. Su sospecha clínica va a ser una neumonía. La modalidad de imagen preferida va a ser una radiografía de tórax, preferiblemente en vista posterior anterior y lateral. En la figura A podemos observar una radiografía frontal inicial de tórax que muestra una opacidad difusa delimitada en su parte superior por la cisura menor, lo que nos va a indicar a localizar el lóbulo medio derecho, que vendría a ser en este caso el círculo blanco. Se observa una cavidad redonda dentro de esta opacidad, lo que está mencionando la flecha negra. Las imágenes B y C son vistas en proyección posterior anterior y lateral que van a ser obtenidas en 24 horas después.
que van a mostrar un aumento en la opacidad en el lóbulo medio derecho, que en este caso sería la imagen C, el círculo blanco. Y estas van a ser más visibles y definidas en la imagen B, lo que nos muestra la flecha negra. La imagen D es una tomografía computarizada de tórax en ventana pulmonar que se realiza al mismo tiempo que la imagen B y C, que va a mostrar una consolidación focal dentro del lóbulo medio derecho, que en este caso sería el círculo blanco, con una área de radiolucidez compatible con necrosis, que se observa con mayor claridad lo que está aquí indicando la flecha negra de la imagen de la tomografía computarizada. En este caso tenemos una neumonía necrosante que se puede ser causado por un Staphylococcus aureus y una Klebsiella pneumoniae y organismos anaerobios que en este caso son que se dan a menudo mediante la aspiración. También se tiene que considerar organismos fúngicos dentro del contexto clínico adecuado. Ocasionalmente puede ser difícil diferenciar la neumonía necrosante de una neoplasia cavitaria. En la neumonía necrosante suele haber una área más extensa de consolidación pulmonar circundante, además que las cavidades resultan de una neoplasia que suele presentar paredes más nodulares. En el diagnóstico diferencial clínico vamos a tener la exacerbación del EPOC, la aspiración, el infarto de miocardio y la embolia pulmonar. En el diagnóstico diferencial radiológico tenemos que las opacidades de los espacios aéreos se deben más comúnmente a la neumonía, el edema, la contusión y la hemorragia. A menudo se requiere información clínica para poder distinguir entre estas entidades. La telectasia también puede simular una opacidad en el espacio aéreo, aunque a menudo esta presente evidencia de pérdida de volumen es lo que nos puede ayudar al diagnóstico. El diagnóstico diferencial de las neumonías cavitarias incluyen la infección fúngica y maligna.